Buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto nuevamente de tener con nosotros a la doctora Magdalena Barreiro, distinguida académica vinculada con universidades tanto ecuatorianas como internacionales, especialmente en los Estados Unidos, y también ex ministra de Finanzas, con quien será un gusto conversar, especialmente en estos momentos vinculados con la situación del Ecuador. No sé si puedas prender tu cámara, Magdalena. Y la idea era empezar por el tema principal de la semana, que tiene que ver con la eliminación del subsidio al diésel. No a todos los combustibles, ya las gasolinas han sido resueltas, el diésel estaría en un 90 y pico % resuelto y quedaría pendiente todavía lo del gas. Quisiera tu opinión con respecto a esta audaz medida que ya ha despertado algunas reacciones, tanto en la Asamblea como en ciertas zonas del país, pero que por mucho hemos hablado de esto como un tema que era necesario para tratar de sanar la caja fiscal. ¿Cómo estás, Giovanni? Buenas tardes a ti y a todas las personas que nos escuchan amablemente. Mira, yo como ministra de Finanzas, ¿qué te puedo decir? La medida la veíamos necesaria, no hoy, la veíamos necesaria ya desde hace décadas. Lamentablemente, la situación política y de la sociedad del Ecuador nunca permitió que un gobierno pueda tomar esta medida sin poner en peligro la estabilidad política del gobierno de turno. Ese es uno de los problemas que hemos tenido como sociedad en el Ecuador. Yo no quiero descubrir el agua tibia aquí porque el economista Alberto Dají publicó un artículo en El Universo que lo dice todo. Hemos dedicado al pago de subsidios de los combustibles más de 80.000 millones de dólares desde los años 70, cuando el Ecuador empezó a producir petróleo. Y esa suma es en este momento más alta que la deuda externa, como lo pone Alberto en el artículo. No sería de lamentar el haber dedicado esa suma a un subsidio si ese subsidio hubiese realmente llegado principalmente y exclusivamente a aquellas personas que lo necesitaban. El problema es que todos los subsidios del combustible, a quienes han beneficiado en mayor escala son aquellos que pueden pagar, por ejemplo, la gasolina, que muchísima gente podía pagar el precio que hoy paga por la super y tuvo subsidiada la gasolina por mucho tiempo. Desde luego ha sido un beneficio para los contrabandistas, que muchos pescadores, por ejemplo, en su necesidad dejaron de pescar para transportar gas y gasolina contrabandeada, y por supuesto ahora últimamente al narcotráfico, que evidentemente saca provecho no solamente de los subsidios a los combustibles en el Ecuador, sino también de la minería ilegal. De manera que en realidad la medida no es solamente una necesidad del fisco para tapar un hueco fiscal, sino para reordenar estructuralmente unas cuentas fiscales que están mal orientadas y mal dirigidas. Y quizá con esos recursos poder orientar mejor, ¿no es cierto?, hacia las áreas que a todos nos interesan. Mejor salud, que tantos problemas tiene ahora, y mejor educación, en donde el Ecuador está lamentablemente en uno de los peores puestos de Latinoamérica. Ahí viene una pregunta con respecto a la compensación, porque el gobierno ha ofrecido una larga lista de compensaciones y entiendo que ya está en marcha la maquinaria del Ministerio de Finanzas para distribuir estas compensaciones a transportistas. También hay un tema de IVA a adultos mayores y y créditos, y una larga lista que creo que son más de 15 puntos de compensación que el gobierno promete. No sé si tengas las cifras de cuánto costaría esa compensación, si son compensaciones permanentes o puntuales, y de alguna forma cuál sería el beneficio neto por año de haber eliminado el subsidio. Bueno, no hay cifras del gobierno respecto a aquella focalización. Eso es parte de lo que todos los analistas estamos esperando y desde hace muchísimo tiempo. Y nos preguntábamos cómo es posible que no haya un plan abierto, ya comunicado, de focalización de los subsidios, de tal manera que no hay un número todavía dado por el Ministerio de Finanzas. Evidentemente, el subsidio al diésel cuesta cerca de
120 millones, si es que no me equivoco, al año de dólares. De tal manera que ese beneficio es el beneficio bruto, digámoslo así, del cual habría que reducir la focalización que se dé en compensación a aquellas personas que realmente necesitan la compensación en ese subsidio. Ahora, solamente para mencionar algo, el pago de intereses de la deuda tanto doméstica y hay que mencionar que el mayor pago de intereses ahora no es a la deuda externa, sino a la deuda interna, y que la mayor parte de esos intereses se pagan a deuda contratada con el IES, para que no haya gente que diga, claro, es que la malvada deuda externa, no, es la deuda interna ahora realmente el mayor problema, y como digo, de un instituto que es de suma importancia para los ecuatorianos y para el sistema financiero del Ecuador. Ese pago de intereses está en cerca de 450 millones de dólares en este momento, Giovanni. De tal manera que, fíjate, 1.100 millones que pagamos de subsidios. ¿Y por qué estamos pagando tantos intereses? Porque en ausencia de lo que hemos hablado tanto tiempo, en ausencia de inversión extranjera, el gobierno y el Ecuador ha tenido que vivir de deuda, ¿no es cierto? Por el desorden de las cuentas fiscales y por lo abultado de los gastos que este presidente heredó de los presidentes anteriores y a su vez de la década anterior, que es cuando más se gastó. Entonces, es una medida que es absolutamente necesaria. Y Alberto menciona algo en su artículo que yo quiero recalcar, porque es un punto que hemos discutido tanto en este programa contigo, con nuestra querida y recordada Joyce, que ya no es un problema solamente fiscal, sino es un problema de sociedad ecuatoriana, de que la sociedad debe entender responsablemente aquello que las medidas duras que un gobierno tiene que tomar para poder poner cierto orden a un desorden que surgió hace mucho rato y que duró más de 10 o 12 años y que ahora recién se está tratando de frenar, pero que no es fácil. Entonces, nadie dice que es una medida fácil, nadie dice que no es una medida que va a ser completamente inocua, va a tener sus consecuencias, pero era una medida que debió habérsela tomado hace muchos años y que yo sí aplaudo la valentía de este gobierno de haberlo tomado ahora. Obviamente, ¿no es cierto?, con un dando y dando. Cuando un gobierno pone o toma medidas duras, como por ejemplo un incremento de impuestos, como por ejemplo esta reducción de subsidios, como por ejemplo el despido de ciertos funcionarios públicos, todas son medidas muy duras que van a afectar a un sector de la población. El gobierno, con la misma ejecutividad, tiene que darse cuenta de las dificultades que la sociedad y que el individuo vive y poner también una solución a esas dificultades. Por ejemplo, el problema en el sistema de salud, el problema de las citas en el IES, el problema del registro civil al dar cédulas, porque de lo contrario solamente se toma la parte dura de las medidas, pero no se atiende esas necesidades del día a día de la gente. Y yo creo que el gobierno, obviamente no se le puede pedir todo de golpe, no, pero tiene que poner atención también a ese día a día de la gente para que la gente pueda apoyar estas medidas duras, ¿no? Bueno, yo coincido contigo en lo último que mencionas, porque evidentemente lo primero es lo primero, y lo primero es poder resolver el problema grave de la caja fiscal, porque estaban acumulada una gran cantidad de millones de dólares que no podía pagar el gobierno y que debía a proveedores y demás, que generaba pues gran presión hacia la caja fiscal. Pero coincido contigo en el sentido de que, ok, una vez que pase esta ola, y parecería que a pesar de las protestas en ciertas vías del país, sobre todo en la sierra, que están cerrando y que hay pues reacción de la policía y de las Fuerzas Armadas, parecería, por la percepción que yo tengo de personas con las que he hablado en diferentes provincias, es que esto va a pasar y sería un voto de aplauso para que por fin un presidente logre hacer esta tarea que está postergada durante tantas décadas. Y como tú dices, viene lo segundo, uno, que estas medidas compensatorias provisionales o permanentes o lo que fuera, ejecutivamente funcionen, o sea, lleguen a la gente. Y segundo, que aquellas cosas que no han estado funcionando bien a lo largo de los últimos años, como que la gente se queja de que no hay medicinas, como que el problema de la seguridad sigue siendo pues grotesco, como que el tema de educación tiene grandes fallas, que también la gente poco a poco vaya viendo ese cambio, de que ya hayan medicinas en las perchas, que ya no tengan que salir a comprar desde la jeringuilla hasta la gasa, y esto se pueda ver. Entonces, yo sí creo que hay que darle tiempo al tiempo,
El presidente tuvo un año y medio un poco experimental en el sentido de que la muerte cruzada fue un invento macabro de la Constitución de Montecristi y tuvo que ser presidente candidato a la vez. Ahora sí es presidente, toma esta medida valiente y ahorita, una vez que pase esta primera ola, tenemos que ver cómo va la ejecución en sí de estos pequeños detalles que tú mencionas, ¿no? Así es, porque hay muchas cosas que no están funcionando bien y que en su momento funcionaron mejor, porque evidentemente había más dinero, pero la gente no relaciona eso y se acuerda y dice, bueno, antes estábamos mejor y ahora tenemos tantos problemas. Es que ahora estamos pagando la consecuencia de un despilfarro de durante una década, de un populismo de una década, y evidentemente hay ciertos servicios que además tuvimos que pasar también por una pandemia que no se han recuperado del todo, pero que la gente en su día a día encuentra estas dificultades y yo creo que ahí tiene que haber un brazo del gobierno que llegue hasta la planta baja de los edificios públicos, porque lamentablemente yo he sido ministra y por lo tanto hablo con conocimiento de causa. Los ministros, el director del IES estamos en en el quinto piso de los edificios, pues esas autoridades tienen que bajar a la planta baja, tienen que ver qué es lo que pasa en las ventanillas del IES, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en los ministerios, en los hospitales del Ministerio de Salud? ¿Qué es lo que pasa en el registro civil? Es la única forma, porque de lo contrario uno no palpa las necesidades y las dificultades que la gente tiene en el día a día y que son las que van frustrando a una sociedad y son las que hacen que la sociedad tenga menos empatía, digamos, con decisiones importantes, valientes y necesarias, pero duras que un gobierno tiene que tomar. Tú mencionaste el tema al IES y así como un gran elefante en la habitación es el subsidio de los combustibles y que sería en gran parte resuelto con la eliminación del subsidio del diésel, el otro gran elefante es el subsidio que tiene que pagar el gobierno por el aporte del IES. Eso obviamente no se ha tocado ahora, no creo que sea el momento de tocarlo, pero algún momento dado tiene que también resolverse, porque ese es el otro gran causante de hueco fiscal. Así es, y lo peor del caso, Giovanni, es que es ese subsidio a las pensiones que por el momento, mientras no se tome una decisión de cambio estructural, es necesario, es un subsidio que le causa un problema serio a la caja fiscal y que no resuelve el problema del IES. Hay muchos llamados, entre comillas, expertos en el IES que a grandes voces dicen que si el gobierno le pagara todo lo que le debe al IES, el problema estuviera resuelto. Y el asunto no es así. Por eso digo, este subsidio, que por ahora es necesario porque no se está tomando medidas alternativas, no se lo puede suspender este rato, causa un problema serísimo a la caja fiscal y tampoco resuelve el futuro del IES. Entonces, como digo, los gobiernos o este gobierno está enfrentando problemas serios estructurales en varios sectores y no se le puede pedir que ataque todo al mismo tiempo. Ahorita ha tomado una decisión que es urgente, pero el tema del IES no se lo puede prorrogar mucho tiempo más. Y yo creo que ya es momento en que, y es otro problema, que como el de los subsidios, no es un problema institucional exclusivamente, Giovanni, es un problema de sociedad. La sociedad ecuatoriana no alcanza a entender o no tiene una visión clara del alcance que tiene el problema del IES y de cómo el pan para hoy va a ser hambre para mañana. Y cómo es que hay que tomar decisiones que, si no van por incrementar los aportes, con lo cual yo no estaría de acuerdo tampoco, pero sí va por paulatinamente ir incrementando el tiempo de aporte al IES, si no se las toma ya, como digo, es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que pasa es que nosotros, como somos de sangre latina, preferimos pensar en términos de percepciones y en términos de emociones y de pasiones, y ahí es donde entran los fabricantes de miseria a vender ideas falsas. Tú mencionabas un tema de números, falsean los números, dicen se va a solucionar así o acá, cuando no es verdad y los números dicen otra cosa. Deberemos de propender a hacer una sociedad informada, objetiva, donde se analicen los datos reales, como los datos que ya existen sobre la realidad del IES o los datos que ya existen sobre el impacto de los subsidios, y en base a eso entender por qué tiene que hacerse una medida o no,
pero no salir, digamos, a calentar la calle, a calentar las pasiones y a decirle, es que se quieren llevar el peso del IES o se quieren llevar... O sea, no, el tema es que no puede seguir adelante esto sin solución. Ahora, que la solución sea de una forma o sea de otra, pongámonos de acuerdo, pero no se puede, está clarísimo, y aquí lo han pasado un montón de personas de gran conocimiento, así como tú, y todos dicen lo mismo, que no se puede seguir dilatando el problema del IES. Y sin embargo se sigue postergando, y no se toma una decisión. Hay ese documento técnico importante que se publicó, me parece que en el gobierno del presidente Lasso, pero quedado ahí archivado con una serie de recomendaciones de expertos de gran talla, y ahí quedó archivado por ahora. El problema es que la gente seria no tenemos mucha audiencia, y las personas que se llaman que se presentan como defensores del pueblo, que son aquellos que están, como tú dices, calentando las calles, unos no tienen el menor conocimiento de lo que realmente está pasando, y otros, lamentablemente, con conocimiento, pero con una irresponsabilidad digna de cárcel, dicen lo que saben que no es una solución y mienten a la gente que les cree, ¿no es cierto? Y que creen que les están defendiendo. Entonces, aquellos que salen a oponerse al asunto de los subsidios, aquellos que salen a oponerse a la minería bien manejada, pero no hacen nada por controlar o por ayudar a controlar o por aplaudir el control de la minería ilegal, aquellos que salen a decir que al IES no se le toca porque el IES es de los afiliados, esos son perversos, son gente perversa que le miente a la población y le hace creer que les está defendiendo a la población, que están defendiendo sus derechos, cuando no es así. Entonces, yo sí quiero presentarme, Giovanni, con respeto a la audiencia y con tu permiso. Yo no soy una persona que está hablando desde el departamento de lujo de algún barrio lujoso, no. Yo soy una abuela que tiene que trabajar todavía porque pago la educación de mis nietos, y ya podría tener la edad para jubilarme, no lo hago porque no me alcanza. Pago también la salud mía y la salud de mi familia, les ayudo a pagar. Entonces yo estoy viviendo día a día los problemas de muchos ciudadanos. Yo no estoy hablando desde una cúpula dorada, yo estoy hablando con la responsabilidad que un ciudadano debe tener, no solamente consigo mismo, con su familia, sino con el país, viendo que un país que va por buen camino va a facilitar la vida de sus hijos y de sus nietos. Entonces, yo no estoy hablando porque a mí me sobra el dinero o porque yo tengo para pagar la gasolina no subsidiada o porque no necesito el IES. Fíjate, mi mamá, y doy el ejemplo para que la gente entienda, mi mamá en este momento está con un cáncer muy violento a sus 93 años. Nos han dado un presupuesto que nosotros no podemos pagar en la medicina privada. Hemos tenido que recurrir al IES. Nos hemos demorado casi 15 días en poder sacar una cita. Finalmente pude hablar con un ser humano y nos han dado cita en Tabacundo, porque en Quito no hay. Y ese es el proceso que yo estoy siguiendo. Por lo tanto, yo estoy siguiendo los pasos y estoy hablando desde lo más profundo del corazón de las dificultades que seguimos los ecuatorianos. Y aún así, con algo de responsabilidad, digo, el IES necesita una reforma, y si tengo que trabajar unos años más, pues lo hago por mi hijo, por mis nietos. Si es que el subsidio tiene que aceptado el subsidio de la gasolina, que es el que a mí me toca. Entonces, los ciudadanos tenemos que ser responsables en el Ecuador, tenemos que enterarnos y no tenemos que creerles a estos supuestos defensores. No están defendiendo al pueblo, lo están atacando, están defendiendo los intereses del narcotráfico, están defendiendo los intereses de los contrabandistas, no están defendiendo al pueblo. No, y concuerdo de que definitivamente el IES tiene que ser reestructurado y tiene que ser hecho de tal forma que sirva mejor a la ciudadanía, tanto en la parte de pensiones como en la parte de salud. Pero tú dices el tema de los intereses. Yo, por ejemplo, no entiendo bien, la verdad es que no he profundizado en la lectura con respecto a lo que pasa en Cuenca con el tema de la protesta contra la minería, con estos proyectos grandes, pero sí me causa sorpresa ver a un pueblo unido en contra de un tema de minería que entiendo que es de minería formal, que ha tenido años de procesos legales para conseguir los permisos ambientales y del Ministerio de Energía y Minas y demás. Y sin embargo, mucha de la gente que está protestando
mira para otro lado con la minería que sí nos está matando todos los días, que está destruyendo, está haciendo un verdadero ecocidio con la destrucción de áreas naturales en todo el Ecuador, donde entran cientos de retroexcavadoras a destruir sin ningún permiso, ni ninguna normativa, ni ningún orden, ni nada, el territorio nacional, y encima contaminando el agua con venenos, con mercurio, por ejemplo, para usar para el proceso de la extracción del oro. Y sin embargo, muchos de ellos no dicen nada. Y están preocupadísimos de la minería formal. Yo, repito, no conozco el detalle, evidentemente, si fuera verdad que esa explotación va a generar un riesgo alto a las fuentes de agua de Cuenca, aplaudo, digamos, que se quejen. Pero entiendo que esto ya ha pasado un largo proceso de permisos y de análisis y de estudios, y ahora que están en una recta final, la ciudad entera protesta. Mira, lamentablemente el Ecuador como parte de sus recursos tiene la explotación petrolera y como parte de potenciales recursos incluso más importantes del futuro, la explotación minera. Las dos explotaciones son explotaciones controversiales. Sabemos que hay un problema de medio ambiente que hay que cuidar y que quienes están en esos negocios, tanto la empresa privada como el gobierno, tienen que ser absolutamente transparentes, absolutamente éticos en la forma como manejan esas dos explotaciones. ¿Qué más quisiéramos nosotros los ecuatorianos que vivir como vive Singapur, con un nivel de vida altísimo de servicios, ¿verdad? No tenemos ese tipo de estructura económica. Lamentablemente, el Ecuador vive de la extracción de recursos naturales y de la exportación primaria de productos agrícolas. Eso es lo que le da a comer a los ecuatorianos. Entonces, el problema es que se ha generado, en parte con razón, pero en parte obviamente manipuladamente, una mala prensa alrededor de la explotación petrolera y de la explotación minera. Y como digo, si viviéramos de los servicios sería muchísimo mejor, porque no estaríamos en conflicto permanente con el medio ambiente. Pero hay explotación petrolera responsable y hay explotación minera responsable. Y evidentemente se supone que la minería profesional, la minería técnica, es la que cuida todos estos elementos. Entonces, quizá, yo tampoco conozco en profundidad el problema de Cuenca, pero yo pienso que quizá ahí tal vez falta transparencia por parte del gobierno y de las empresas explotadoras en presentar exactamente todos los recursos y controles técnicos que están tomando para que no haya una contaminación del agua. Pero la protesta de la población muchas veces viene porque las redes sociales ahora generan una adhesión inmediata de la gente y muchas veces a causas que no son correctas o que no son bien, que no están bien comunicadas y publicitadas. Entonces, claro, uno dice, bueno, la defensa del agua, pero por supuesto es legítima y es importante, pero el problema es, ¿está siendo realmente afectado el agua en Cuenca? Pero para eso sí me gustaría yo tener un comunicado claro de la empresa privada y del gobierno diciendo esto es el proceso que se está siguiendo y por estas razones el agua en Cuenca no tendría los problemas que parecería la población piensa poder tener. No, y ahí volvemos al tema de cuál es la visión de país y la mentalidad que el Ecuador tiene o deja de tener. Porque el otro día leía un artículo, no recuerdo en qué periódico, con respecto a que el Ecuador ha estado en las últimas décadas más bien rascando de ser un país de ingresos bajos, rascando la posibilidad de ser un país de ingresos medios. Y esta persona decía, si el Ecuador tuviera otra visión, pudiera fácilmente, si potencia el turismo, si potencia la minería, si potencia más la industria, más la acuicultura, más la industria, más la inversión extranjera, etcétera, podría ser fácilmente un país de ingresos altos, convertirnos en una especie de Suiza de América. Sin embargo, nos seguimos disparando en el pie y seguimos auto boicoteándonos. Inclusive cuando hubo la oportunidad, no se firmaron los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Europa. Luego Correa tardíamente firmó lo de Europa, cuando ya inclusive perdimos la oportunidad de tener libre acceso a la zona Schengen. Luego se han firmado algunos otros acuerdos posteriores importantes, otros menos importantes, y no se firmó nunca con los Estados Unidos. Todo eso son cosas que por ideología, por ceguera, por lo que tú quieras, o por esos intereses oscuros que tú mencionabas, nos tiene con mucho retraso con respecto a otros países de la región y ni hablar del mundo, ¿no?
Así es, Giovanni. Lamentablemente, también me voy a referir a otro artículo del Universo Excelente, en este caso de Walter Spurrier, donde dice más o menos, bueno, ¿por qué no viene inversión extranjera al Ecuador? Pues que entonces empecemos a ver. Hemos mencionado aquí que sería excelente que no solamente venga inversión extranjera al área petrolera o al área minera, sino al área agrícola, donde el Ecuador ofrece un contexto y unas posibilidades prácticamente únicas en el planeta. Pero si tú te pones a ver dónde están muchas de esas áreas agrícolas en la costa, por ejemplo, están rodeadas del crimen organizado. Hay una inseguridad que no ayuda, ¿no es cierto?, a que venga esa inversión, igual al turismo. Tenemos unas playas maravillosas. Pocos países pueden tener la combinación de recursos acuáticos que nosotros tenemos y de variedad de flora y fauna que va en estas zonas. Pero tenemos el problema de la inseguridad. Entonces nos hemos dejado ganar por estos problemas terribles, ¿no?, que tienen una difícil solución y que hacen que la inversión extranjera pues prefiera países tal vez menos privilegiados en cuanto al turismo, al agrícola, al desarrollo agrícola, pero que tienen una mayor protección de esa inversión porque tienen acuerdos de arbitraje internacional que nosotros negamos en la consulta del año anterior, y porque tienen situaciones de seguridad más controladas que lo que nosotros tenemos. Para mí siempre la gran interrogante es cómo Colombia, con su problema grave de inseguridad, consigue mucha mayor inversión que nosotros, ¿no es cierto? Y eso es una realidad. Entonces, quizá también en ese lado el presidente Noboa pueda cambiar, darle la vuelta a lo que ha sido la historia de los últimos 15 años o 20 años del Ecuador, que recibimos inversión extranjera tan pequeña en comparación con países vecinos que tienen una problemática grave. Colombia, por ejemplo, con el narcotráfico y su inseguridad, acaba de ser declarada por los Estados Unidos como un país que no combate al narcotráfico cuando nosotros estamos haciendo sacrificios casi más que humanos, digamos, para controlarlo. Entonces hay que ir viendo todos esos detalles, ¿no es cierto? ¿Qué hace que no venga la inversión al Ecuador? Y en parte es esta situación social que está en contra de todo, que habla de las áreas soberanas, hablando de memoria, porque ni siquiera sabe a lo que se refiere, que piensa que todo lo que es privado es malo, que piensa que todo lo que es petróleo y minería es malo. No es así. Las cosas se pueden hacer bien. Hay tecnologías que permiten hacerlo bien, pero como sociedad tenemos que responder mejor a esos problemas. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con la doctora Magdalena Barreiro, ex ministra de Finanzas y una prestigiosa académica en importantes universidades nacionales e internacionales. Magdalena, con respecto a lo que mencionaste al final, con esta visión de país distinta, de poder no satanizar ni lo público ni lo privado, entender el rol de cada uno, y en el caso de sectores muy importantes como el petrolero, como el minero, como los proyectos gasíferos, aquí se insiste en que todo lo tiene que hacer el Estado. Inclusive ahora que estaría pues ya resuelto el tema de la eliminación del subsidio del diésel, ya se hizo lo propio también con las gasolinas. Yo me pregunto, y vi que el otro día en Ecoavisa se le preguntaban al ministro de Transporte y él dijo, bueno, esa no es mi cartera, que ya sería hora de que también se liberalice el hecho de que cada actor económico que pueda organizarse y cumplir con la normativa vigente pueda también importar su combustible sin necesidad de depender del Estado. ¿Por qué no? Porque hemos manipulado y le hemos manoseado de tal manera a la palabra soberano y soberanía
que ya hemos perdido la visión de lo que es práctico, de lo que es necesario y de lo que es urgente. Entonces, hemos terminado siendo soberanos para quedar a la cola del desarrollo en Latinoamérica y para morirnos de hambre. Entonces, sectores soberanos, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no puede entrar el sector privado, máximo puede invertir hasta tanto, todo el Estado, un Estado que ya no tiene dinero. Los ecuatorianos en la parte política y en la parte de sociedad nos hemos quedado 30 años atrás en desarrollo o en visión política y en visión de desarrollo económico. Lamentablemente, si el gobierno tuviera para hacer todo, yo te digo sinceramente esto, mira, soy sobrina del doctor Rodrigo Borja y he estado cercano a los gobiernos, en muchos gobiernos. Si tú tienes que escoger entre un monopolio público y un monopolio privado, discutíamos siempre, quizá el monopolio público es deseable porque puede defender el asunto de los precios para los ciudadanos, en fin. Pero la verdad es que todo tiene un límite. Si el gobierno ya no tiene plata, ni siquiera para cubrir el déficit fiscal, cuando la obra pública de un presupuesto que supera los 30.000 millones de dólares, la obra pública está en 120 millones de dólares, porque todo se va prácticamente en gasto corriente y en el traspaso a los gobiernos locales, que también tienen un altísimo porcentaje de gasto corriente y no de inversión pública. ¿De qué inversión estamos hablando? ¿Con qué inversión se puede desarrollar esos sectores estratégicos que son tan importantes, como el eléctrico, por ejemplo? Pasamos las consecuencias de no tener esa inversión el año pasado, ¿verdad? Con todos los apagones. Hemos pasado este año, este mes de julio, el de producción más baja en el petróleo. ¿Por qué? Porque hemos tenido unos problemas que requerían inversión y no teníamos la inversión para solucionarlo rápidamente. El OCP, el SOTE han estado parados. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ver o vamos a entender que el gobierno no lo puede ni lo debe hacer todo, que el gobierno tiene que negociar con la empresa privada de tal manera que se defiendan los intereses del país de la mejor manera, pero que no puede ser boicoteada la intención de un gobierno de poder abrir al espacio privado para que el espacio privado ponga el dinero que al gobierno ya no tiene y no le alcanza. Y te hago otra pregunta, porque tú decías el tema de la soberanía y todos estos discursos, de estos cánticos que lo que han hecho es empobrecer a América Latina. En esa misma línea, el Ecuador ha perdido algunos arbitrajes internacionales por estas medidas que en su momento tomaron algunos gobiernos, como el de Rafael Correa, tumbando contratos vigentes, en su momento lo de la Oxy, en su momento los líos con Chevron. No sé si tengas la cifra, cuántas esos caprichos no ceñidos con la parte legal, no reñidos con la parte legal, que nos han llevado a perder estos arbitrajes internacionales, ¿cuánto nos ha costado? Bueno, más de 2.000 y pico de millones de dólares. Y debo aclararte una cosa, que yo, por ejemplo, en el conflicto con la Oxy, le di toda la razón y le sigo dando la razón al Ecuador. Creo que la Oxy no hubiera podido hacer con el Ecuador en otro país. Sin embargo, ha habido otros incumplimientos por parte del gobierno que le han costado dinero innecesariamente. Y el problema es que cuando se cambiaron, por ejemplo, todos los contratos con las empresas privadas que se cambiaron de inversión a servicio, parecía que era una gran obra a favor del Ecuador, porque entró una importante cantidad de recursos al presupuesto, pero luego, ¿qué pasó? Entró nuevamente pan para ese momento, hambre para hoy. Entraron esos recursos, pero se bajó y se cayó la inversión que las empresas privadas iban a hacer, porque nadie iba a invertir si esa inversión no les iba a dar la rentabilidad y los recursos que era justo. Nadie pone una tienda de barrio si no sabe que va a ganar algo de dinero. Nadie pone la tienda de barrio para regalar los víveres a los que pasan por la calle. Eso es una realidad económica que va desde el alto nivel hasta el nivel más bajo. Entonces, hemos sufrido las consecuencias de ese cambio de política, porque ha caído la inversión en el sector petrolero. Y en el sector eléctrico, la misma cosa, ¿no es cierto? Se hizo un contrato gigantesco con lo de Coca-Cola Sinclair, no trabajó bien. Leí una noticia que me alegró enormemente. Por fin, por primera vez, está funcionando Coca-Cola casi al 100%, lo que nunca había hecho antes. Ojalá lo podamos mantener así. Ojalá se pueda llegar a este acuerdo con la empresa china para que ellos se hagan cargo de la administración, no de la propiedad,
de la administración de Coca-Cola y puedan seguir haciendo las inversiones y corrigiendo los problemas que ellos mismos causaron. Entonces, poco a poco esas cosas tienen que ir cambiando, porque lo contrario no podemos seguir adelante. El nivel de deuda que tenemos es insostenible. Necesitamos dinero de inversión directa, Giovanni, y eso la gente tiene que darse cuenta. La deuda ya no es incremento de deuda ya no es viable en el Ecuador. Tenemos que recibir dinero fresco. Y eso solamente se hace haciendo estos cambios de visión dentro de los llamados sectores estratégicos. Pero hablando de este tema, nos quedan pocos minutos. Para poder financiar el déficit fiscal, una parte de la solución ya se ha tomado con la eliminación del déficit. Una parte, tú dices, ya no hay opción a seguir endeudándose más. La otra opción es subir más impuestos, la otra opción es bajar gastos. Las dos preguntas: ¿hay espacio para subir más impuestos en las circunstancias actuales? Y segundo, ¿hay espacio para poder bajar gastos en el país? Bueno, parte del control de gastos está dado por esta decisión de rebajar el número de empleados públicos, ¿verdad? O sea, la verdad es que los ingresos por impuestos, que son los que deberían financiar, por ley, deben financiar el ingreso, los gastos corrientes, principalmente compra de bienes y servicios y, por supuesto, el pago de sueldos, prácticamente se dedican en más del 80% a eso y queda muy poco para inversión. Entonces, hay que controlar la parte del gasto, claro. Los 5,000 funcionarios públicos que me da pena decirlo porque sé que hay familias que están siendo afectadas por eso y a quienes mis palabras les va a sonar duras e insensibles. Esos 5,000 no son suficientes, es decir, el crecimiento del aparato gubernamental que hemos tenido en el Ecuador ha sido desproporcionado y lamentablemente nos ha llevado a donde estamos. Entonces, hay que controlar gastos, espacio para impuestos. Mira, yo no veo, sobre todo en la parte de la parte societaria, poner más impuestos a la producción o al sector productivo, no lo veo conveniente, sobre todo porque la economía ecuatoriana, a pesar de que tuvo un mejor desempeño en el trimestre 1 de este año, no es que está boyante, no tenemos un impulso de crecimiento económico suficiente. El Ecuador, para poder empezar a bajar la deuda, debería estar creciendo, y para crear empleo, por supuesto, debería estar creciendo a por lo menos el 5%. Y nosotros estamos creciendo, no sé, bueno, ¿cuándo terminaremos este año? La perspectiva del Banco Central es 2.8, ojalá sea un poquito más, pero estamos muy por debajo del crecimiento que necesitamos para poder avanzar como país en el sector de empleo y en el sector de resolver los problemas del sector fiscal. Y yo digo, bueno, nos vamos a seguir endeudando, pero es que eso es un peligro. En un momento dado nos va a reventar y ese momento no está muy lejos. Recordemos que el 2026 tenemos que ya empezar a pagar la deuda refinanciada que lo refinanció el presidente Lasso en el 2000. El gobierno ha dicho que no va a reformar la parte tributaria, por lo menos en lo que va del año, pero en la ley de transparencia social metieron un capítulo vinculado con impuestos, vinculado con el tema de las utilidades no distribuidas, cuyo reglamento todavía no sale. ¿Qué opinión te merece esa ley y ese tema de ese concepto, digamos, de gravar las utilidades retenidas, no distribuidas? A ver, así limpiamente y en primer término te diría, obviamente no me gusta porque es gravar, de alguna manera es decirle a la empresa cómo debe utilizar su dinero y gravar un dinero que la empresa privada puede estar manteniendo para inversiones importantes de generación, ¿no es cierto?, de nuevos negocios y de empleo, y también se le puede afectar en la liquidez que en algún momento pueden necesitar. Ahora, yo lo que veo es que evidentemente ya el gobierno está buscando los últimos recursos de donde puede incrementar, exacto, está raspando la olla porque no le queda más. Lo que me gustaría ver, como tú dices, como no está puesto el reglamento, a mí me parece que simple y llanamente gravar a las utilidades retenidas por el monto, sin tener una clasificación de tiempo, por ejemplo, me parece no correcto. Es decir, si yo ya me veo en la necesidad de poner
un impuesto que no es deseable, como el de las utilidades retenidas, bueno, los montos cuentan, pero debería contar también el tiempo. Es decir, si vemos una empresa que ha tenido altísimos montos de utilidad retenida por tiempos muy largos, deberíamos pensar que la empresa no está manejando esos recursos como debería. Incluso los propios accionistas de esa empresa deberían preguntarse por qué la empresa no está utilizando un dinero que no está ganando lo que debería ganar. Claro. Pero porque ahí tiene la opción de capitalizar. Y la cantidad, lo que debería ponerse. Tiempo y cantidad. Porque ahí el accionista debe decidir o lo capitalizas o lo distribuyes, ¿no? Pero tenerlo ahí en el limbo no tiene sentido. Sino que también esa es una discusión importante que incluso en empresas de Estados Unidos se tiene, ¿no? Entonces, no solamente la cantidad, el tiempo. Me gustaría ver en el reglamento que digan empresas que han mantenido más de 6 años, más de 7 años, bueno, que expliquen qué destino tiene ese dinero. Y luego en la parte de los dividendos, yo no me he metido personalmente a hacer un análisis. He leído el análisis de un conocedor del tema, que es el abogado Mario Prado, donde él piensa que la forma como se está poniendo ese impuesto en este momento penaliza más a los dividendos pequeños que a los dividendos grandes. Y si eso es así, tampoco yo estaría de acuerdo. Entonces también ahí hay que poner un reglamento de tal manera que no se penalice a los pequeños dividendos de los pobres individuos que tienen quizá pequeñas inversiones en acciones. Bueno, Magdalena, muchísimas gracias. Entiendo que tienes que irte un poquito antes del término del programa. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros en esta hora y compartir tus conocimientos en estos momentos tan importantes de la vida nacional. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Que tengan una buena tarde hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.